Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y agradezco el que estés nuevamente aquí con tu servidor Álvaro Patricio en Motivación TV, en esta cita semanal que tenemos con el objetivo pues de platicar de todos aquellos temas que en un momento dado nos pudieran hacer reflexionar acerca de lo que es nuestra vida, acerca de lo que estamos haciendo en este momento, acerca de lo que podemos cambiar hoy por hoy con el objetivo pues simple y sencillamente de darnos cuenta de todas aquellas situaciones que son cambiables en nuestra vida para de ahí empezar a generar esos cambios que nos van al final de cuentas a beneficiar y no nada más a nosotros sino a todos los entornos en los cuales nos estamos desarrollando cada uno. Así es que te doy las gracias por estar aquí nuevamente. Mira, el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo no sé si tú te hayas hecho esta pregunta. Yo me la he hecho varias veces en cuanto a cuáles son los errores que cometemos en nuestra vida diaria que no nos permiten ser felices, que no nos permiten generarnos esos momentos de felicidad. ¿Cuáles son esos 5 errores? Hoy vamos a platicar de 5 errores que yo considero que son importantes. No quiere decir que sean los únicos errores. Obviamente, cada uno de nosotros hemos vivido experiencias tal vez similares, no iguales, pero tal vez similares, y derivado de esto, bueno, pues nos hemos dado cuenta de esos errores pequeños o grandes que hemos cometido que nos han alejado de nuestra propia felicidad. Por lo tanto, estos 5 que vamos a ver el día de hoy, obviamente no son los únicos, porque a lo mejor en alguno de ellos tú dices, no, pues sí, con este sí me está cayendo el 20 y por lo tanto sí es un error mío, o por lo tanto a lo mejor puedes decir, no, pues este error para mí no lo es, yo no lo he cometido y no hay ningún problema. Pero al final de cuentas, bueno, lo importante aquí es hacer esa reflexión para ver qué tantos errores vamos cometiendo en el día a día, y no porque los hagamos a propósito, sino simple y sencillamente porque en el ir y venir a través de los hábitos, de las creencias que tenemos cada uno de nosotros, pues no nos damos cuenta de esos errores que vamos cometiendo y que no nos permiten ser felices en nuestra vida. Entonces, insisto, estos cinco que vamos a ver el día de hoy, bueno, pues se derivan sí de experiencias propias, lo debo de confesar, pero también de mucho que he escuchado yo en coaching y de pláticas que he tenido con otras personas, y que bueno, pues al final de cuentas se dan cuenta de esos errores y que si hubieran hecho las cosas diferentes, pues seguramente hubiera sido mejor. Aquí claro que vale la pena comentar, y yo lo he comentado en otras pláticas, en otros programas, que en muchas ocasiones las decisiones que estamos tomando ante determinada situación, pues son las decisiones que estamos tomando porque es lo que tenemos en ese momento, y por lo tanto a lo mejor no tenemos mayores elementos como para poder discernir y de ahí haber tomado otras decisiones. No lo sabemos. Sin embargo, esto no quiere decir que hoy por hoy sí nos podamos dar cuenta, como dicen por ahí, a toro pasado, sí nos podamos dar cuenta de que en un momento dado, en determinada circunstancia de vida, en determinada área de nuestra vida, pudimos haber cometido un error y entonces empezar a enmendarlo desde ahorita. Entonces, si te parece, vamos a empezar con estos 5 para que tú vayas allá anotando y bueno, pues vayas determinando cuáles sí y cuáles no. Y en todo caso, ve anotando también aquellos que te vengan a la mente. ¿Para qué? Para que tú te vayas dando cuenta de ese inventario de errores que vamos cometiendo en la vida y que pues nos ha traído como consecuencia de que nos vayamos alejando de la felicidad o no nos creamos esos momentos de felicidad que en un momento dado podemos tener. Entonces, 5 errores que evitan nuestra felicidad. El primero, el maravilloso arte, este es fabuloso, el maravilloso arte de encontrar un problema para cada solución. Fíjate, el maravilloso arte de encontrar un problema para cada solución. O también yo lo llamo la apología de mis experiencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? ¿En cuántas ocasiones magnificamos todas nuestras experiencias negativas? Se las andamos contando a todas las personas que nos quieren escuchar, y cuando
vamos a terapia, cuando vamos a una sesión de coaching y todo, es inmediatamente lo que sacamos. Nos olvidamos de nuestras experiencias positivas, pero estas negativas, que son las que pesan, que son las que en un momento dado nos están generando mayores emociones, vamos haciendo una apología de ellos y entonces es de lo único que hablamos. Entonces, el maravilloso arte de encontrar problemas para cada solución que podemos tener. ¿Cuáles son las frases que en un momento dado estas personas que están cometiendo este error pueden repetir constantemente durante la vida? No, la vida no es fácil. No es tan fácil la vida, no es tan fácil vivir. Lo podemos hacer, pero ese pero que normalmente sale es tremendo, ¿eh? Sí lo podemos hacer, pero... Y entonces, y hasta ahí se quedan medios callados como pensando qué es lo que te voy a decir o qué es lo que puede en un momento dado surgir para no llevar a cabo un proyecto. Eres muy optimista, ¿te lo han dicho alguna vez? Eres muy optimista, eres muy ingenuo, tienes muchas ilusiones, tienes muchos sueños y al final de cuentas los sueños no son más que ilusiones. Y entonces cuando tú andas buscando la solución de un problema, inmediatamente te sacan un problema. Y entonces dices, a ver, espérame, ¿de qué se trata? ¿De que solucionemos un problema o de que le agreguemos problemas al problema ya existente? Mira, estas personas que han desarrollado este maravilloso arte de encontrarle un problema a cada solución, son personas, en primer lugar, que desestiman los esfuerzos. Es decir, cualquier esfuerzo que tú puedas realizar o que ellos mismos en un momento dado puedan realizar, los desestiman. Dicen, no vale la pena, no tiene caso esforzarme, no tiene caso hacer, ¿para qué voy a perder tiempo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces están desestimando ese esfuerzo que ellos mismos pueden hacer o que las otras personas pueden realizar para lograr alguna meta, algún objetivo, algún sueño, desarrollar un proyecto, en fin, lo que sea. Entonces desestiman los esfuerzos, desestiman también la opinión de los demás. No sé si a ti te ha pasado que das la opinión de algo y te dicen, no, pero espérame, sé realista. A ver, espérame, ¿qué es ser realista para ti? Porque al final de cuentas, y lo hemos comentado en otras ocasiones, tú tienes tu realidad, yo tengo mi propia realidad también. Pero al final de cuentas, si tú tienes tu realidad y yo la mía, pues las dos son válidas. Pero ¿qué es lo que te dicen? Eres muy poco realista, ya no seas así, simple y sencillamente sitúate en la realidad de las cosas. ¿Qué no estás viendo? Pues sí estamos viendo cómo están las cosas, estamos viendo que hay COVID, estamos viendo que estamos en este retiro mágico, estamos viendo que no llega la vacuna, estamos viendo que estamos desesperados, o sea, sí, ahí está todo. Pero entonces, ¿qué solución le vamos a encontrar? Yo estoy seguro que en este retiro mágico hemos encontrado muchas soluciones a experiencias que estamos viviendo que no habíamos vivido jamás en la vida. Y por lo tanto tuvimos que buscar alguna solución o algunas soluciones para sobrellevar de la mejor manera todo este tiempo que llevamos metidos, que ya no sé ni cuántos meses son, más o menos a mediados de marzo, ¿no? Entonces fíjate, marzo, abril, mayo, junio, julio, ya agosto, 5 meses en los que estamos aquí. ¿Qué tanto has desarrollado tú? Pero cuando hay personas que también desestiman tu opinión, en donde tu opinión no vale, en donde sé realista, en donde ¿qué no estás viendo? Párate con los pies en el piso, en la tierra, para que te des cuenta de cómo son las cosas. Igualmente, también desestiman su capacidad para generar y lograr cambios. O sea, son personas que sí han hecho cambios en su vida, por supuesto que sí los han hecho, pero ¿qué es lo que sucede? Que simple y sencillamente los desestiman, no se dan cuenta de todos esos cambios que han realizado en su vida al desestimarlos y entonces por lo tanto no tienen el chip de que ya pudieron solucionar alguna situación de antemano y por lo tanto ahora no van a poder, ¿para qué se esfuerzan si no lo van a poder realizar? Y aquí vete cachando también en las actitudes que vas teniendo en todas estas partes. Mira, al final de cuentas todos vivimos circunstancias diferentes. Puede haber algunas parecidas, pero todos vivimos circunstancias diferentes. Pero aquí lo importante es qué actitud estamos asumiendo ante cada una de las experiencias y vivencias que vamos teniendo en el día a día. La actitud es fundamental. Las situaciones nos llegan, otras las provocamos nosotros. Entonces,
cuando ya las tenemos, ¿qué actitud estoy asumiendo yo ante la vida? Yo acabo de publicar en redes sociales hace unos días una frase que dice, si tú eres pesimista, créemelo que no te va a fallar tu pesimismo. No te va a quedar mal. ¿Por qué? Porque si tú eres pesimista, bueno, pues obviamente todo lo vas a estar viendo desde el punto de vista pesimista, todo te va a salir pesimistamente y ya cuando consigas algo te vas a quedar con esa parte porque pues no es posible. Mira, a mí me ha tocado con personas que dicen, es que no es posible que me esté yendo tan bien. A ver, espérame, ¿cómo que no es posible que te esté yendo tan bien? En lugar de gozarlo, de darte cuenta, no es posible, seguramente algo malo va a venir. ¿Por qué? Porque cuando me empieza a ir bien en la vida es porque va a venir algo y algo muy fuerte desde el punto de vista negativo. El maravilloso arte de encontrarle un problema a cada solución. Entonces esa actitud que vamos asumiendo ante la vida es muy, muy importante. Mira, todos conocemos esa maravillosa fábula y reflexión al mismo tiempo del elefante encadenado. ¿Qué es lo que hacen con los elefantes? O hacían, al menos aquí en México, no sé en otros lugares, en los circos, en donde pues amarraban de una de las patas a los elefantes, pero desde muy pequeños, y obviamente cuando eran pequeños pues no tenían la fuerza suficiente para zafar la estaca. No era tanto que se quitaran la cadena que tenían en la pata, no, sino simple y sencillamente a través de un jalón quitar la estaca que estaba clavada en la tierra o en el piso. Y entonces, cuando eran chicos, pues en muchas ocasiones el elefantito quiso hacerlo, pero no tenía la fuerza suficiente, tampoco se podía ir porque tenía la cadena. Entonces llegó un momento en que simple y sencillamente se dio por vencido. Van creciendo, van teniendo mayor peso, mayor fuerza, mayor energía, pero ellos ya tienen en su cabeza una creencia de que por más que hagan no van a poderse zafar. Por lo tanto, cuando son grandes ya ni siquiera lo intentan. Y lo mismo nos llega a suceder a nosotros, porque aquí el elefante no es consciente de la fuerza que va adquiriendo con el tiempo. Y nosotros a través de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, vamos adquiriendo mayor confianza y vamos adquiriendo mayor conciencia de todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero si yo no soy consciente de esa conciencia precisamente que estoy adquiriendo por todo lo que me está sucediendo, por cómo voy solucionando los problemas que se me vayan presentando, de las soluciones que a través de mi creatividad y de mi innovación voy sacando y van surgiendo de mí para solucionar las cosas. Si yo no soy consciente de ello, pues simple y sencillamente ahí me voy a quedar. Y entonces el elefante no es consciente de esa fuerza que tiene, interioriza su problema, lo acepta como un problema y por lo tanto pues ya se queda ahí, ya se cierra a cualquier otra opción, ya se queda ahí, se dan por vencidos. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu estaca que te tiene detenido, detenida ante un problema? El que tú quieras, ese que estás pensando en este momento. ¿Cuál es la estaca que no te permite moverte y que por más que quieres moverte, que por más que quieres realizar otra cosa, simple y sencillamente no lo haces? ¿Cómo le llamarías tú a esa resistencia? Si no le quieres llamar estaca, está bien, ¿cómo le llamarías tú a esa resistencia? ¿A qué? O en todo caso, ¿a qué es a lo que te mantienes atado o atada? Que no te mueves. Y cuesta mucho trabajo en muchas ocasiones moverse de donde estamos. ¿Por qué? Por las creencias, por el qué dirán, por la zona de confort, por las ganancias secundarias. Y entonces aquí me quedo, y aquí me quedo, y aquí me quedo, aunque sea infeliz. Bueno, pues al final de cuentas es un error que estamos cometiendo y que está evitando precisamente nuestra felicidad. ¿Por qué escondemos la solución y persistimos en el problema? Las soluciones se nos vienen, pero siempre le vamos a encontrar un pero a esas soluciones. Somos seres creativos, por lo tanto las soluciones sí van a llegar a nosotros, pero siempre le vamos a encontrar ese pero para decir que no y para no actuar, para no solucionar el problema. Y puede ser que haya resistencia al cambio, porque en muchas ocasiones tenemos esa resistencia al cambio, ya nos sentimos en nuestra zona de comodidad y pues ¿para qué me muevo de aquí? ¿Para qué hago más? ¿Para qué estoy esforzándome, gastando energías y de todas maneras voy a estar en el mismo lugar? Igualmente porque tocamos la campana antes de que termine el round. Entonces, ¿para qué
simple y sencillamente está a punto de terminar y no, simplemente mejor me siento, me tranquilizo, estoy aquí y entonces yo continúo dentro del mismo problema y en lugar de solucionarlo, pues me quedo aquí, pero estoy en una lucha constante y vamos a hablar un poco más adelante del vocabulario que utilizamos también en ese aspecto. Por no estar consciente que el trabajo personal implica renunciar a algo. Mira, todo trabajo personal que realizamos, absolutamente todo, implica renunciar a algo. Y entonces ahí es en donde cada uno de nosotros tenemos que evaluar si eso que yo voy a lograr con este cambio que quiero realizar en mi vida, que necesito realizar en mi vida, que es urgente tal vez ya realizar en mi vida, pues va a implicar necesariamente una renuncia. ¿Esa renuncia a qué va a ser? Y entonces ahí es en donde ponemos en la balanza esa solución que tenemos y los beneficios que nos va a brindar contra esta renuncia que vamos a tener o renuncias que vamos a tener para ver qué es lo que al final de cuentas yo necesito. Y en la vida vamos renunciando, a veces conscientemente y otras veces no, pero vamos renunciando a muchas cosas. Pero hay ocasiones que nos detenemos exactamente como el elefante y estamos ahí con la estaca y no me quiero mover ahí. ¿Por qué? Porque no quiero hacer un esfuerzo mayor y no soy consciente de esa energía que yo ya tengo. ¿Cómo podemos hacer para eliminar e ir poco a poco quitando este error que vamos cometiendo? Bueno, en primer lugar, desatarnos de nuestras creencias limitantes. Así como el elefante está atado, nosotros necesitamos desatarnos de esas creencias limitantes. Somos seres en superación. Por lo tanto, si soy un ser en superación, yo me tengo que quitar los límites que yo mismo me he impuesto o que otros me han impuesto. Y entonces, poco a poco ir eliminando todas esas creencias limitantes. Muchas de ellas tienen que ver con otras personas, como el famoso ¿qué dirán? Y entonces, para que la gente no vaya a pensar mal de mí, para que no vaya a decir que soy mala gente, para que no, deshazte de eso. Al final de cuentas, de todas maneras, van a hablar de uno. En segundo lugar, cambia tu vocabulario bélico por uno pacifista. ¿Cuál es el vocabulario bélico? Luchar, enemigo, derrota. Obsérvate y escúchate cuál es tu vocabulario que tienes. Si tú dices que estás en una constante lucha por la vida, si tú dices que tienes enemigos, si tú dices que estás en la batalla y todo esto, pues es un vocabulario totalmente bélico que al final de cuentas te va a impedir el ser feliz, te va a impedir el tomar decisiones, te va a impedir el moverte hacia otro lugar para tener otra perspectiva desde donde tú estés viendo las soluciones y entonces siempre te vas a mantener ahí. ¿Cuál es en todo caso el vocabulario pacifista? Pues el de la armonía, el de la amistad, el del logro, el del amor. Y amor por ti, el amor propio me estoy refiriendo, ¿sí? Y entonces si tú empiezas a cambiar, mira, yo he escuchado a muchas personas que le dicen, no, es que tú eres un guerrero o eres una guerrera. Yo no dudo que haya muchas personas que hayan luchado contra una enfermedad, que hayan luchado contra un problema. Ok, sí, está bien, pero lo resolviste y ya, olvídate de ese vocabulario, ya lo resolviste, ya no vas a seguir luchando en otras. Y si vas a luchar, bueno, guarda tus luchas para lo que realmente vale la pena. Porque si tu vida es una constante lucha, siempre vas a ir en contra de la marea, en contra de la corriente. Y por lo tanto el esfuerzo que tienes que hacer es mayor y a lo mejor tú vas a decir, no, ya no quiero hacer ningún esfuerzo y entonces me mantengo aquí porque siempre voy contra corriente. Pero ¿qué pasa cuando tú cambias tu vocabulario de ese vocabulario bélico a un vocabulario pacifista? Créemelo, que tu actitud ante la vida empieza a cambiar. Porque de entrada no vas a ver a los demás como enemigos. Los demás son iguales que tú. Los demás tienen deseos igual que tú. Tienen necesidades igual que tú. Tienen metas igual que tú. Tienen broncas igual que tú. Tienen triunfos igual que tú. Sí, por supuesto. Pero han vivido las cosas desde una forma diferente. Entonces, si tú logras cambiar este vocabulario, créemelo, que va a empezar a cambiar tu vida. Segunda error que cometemos para alejarnos de nuestra felicidad. No perdonar nuestros errores. O lo que es lo mismo, ser uno mismo nuestro propio juzgador y además nosotros mismos nos imponemos la sentencia. No perdonar nuestros errores. Todos sabemos que el triángulo del perdón implica, por un lado, el perdonar.
Por el otro lado, el pedir perdón, pero más importante aún es el perdonarse a uno mismo. Y aquí es en donde me estoy refiriendo en este último. No tanto al perdonar o al pedir perdón, que es importante, sí, yo no digo que no, no. Hoy me estoy refiriendo nada más a perdonarse a uno mismo. ¿Tú te has perdonado a ti misma o a ti mismo por errores que has cometido? ¿O simple y sencillamente porque otros te hicieron algo que a ti te molestó, no te gustó y todo eso, simplemente ya te quedaste ahí? ¿Qué tanto tuviste que ver tú en esa situación? ¿Qué tanto fue lo que tú estuviste pensando de esa persona? ¿Te llegaste a perdonar o simplemente... Mira, cuando nosotros llegamos a perdonar a alguien por algo que nos hizo, ok, está bien, pero también nosotros perdonarnos si en un momento dado nosotros pensamos mal de esa persona, si en un momento dado nosotros le mandamos mala vibración a esa persona por lo que nos hizo. Está bien que te enojes, bueno, pues si es natural, si te hicieron algo, está bien, pero también chécate cuál es la actitud y cuáles son los pensamientos que tú tienes respecto a esa persona y checa si de ahí tú te tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas errar es natural, forma parte de nuestro aprendizaje y forma parte de la vida el cometer errores. Y además hay que tomar en cuenta, nosotros mismos hemos molestado o hemos metido en problema a otra persona. A lo largo de nuestra vida, tanto nos han hecho como nosotros también hemos hecho hacia otras personas. ¿Alguna vez tú has pensado mal de alguien? Pregunta. ¿Alguna vez tú has pensado mal de alguien? Perdónate. Porque ¿por qué estás pensando mal? Tú no sabes si esa persona te hirió y te dijo una palabra que a ti no te gustó, pues lo que estaba sacando esa persona y lo que traía y que al final de cuentas vino a desembocar en ti. Y tú fuiste el blanco perfecto para que llegara y ok, está mal y que te enojes y que le digas, oye, no se vale que vengas conmigo, yo no soy basurero y en todo caso busca otro basurero o ve con la persona que te lo hizo, pero pues ¿por qué conmigo, no? O sea, no lo vengas a sacar aquí conmigo, ¿no? O a lo mejor yo te estoy recordando a alguien, a lo mejor por cualquier aspecto de mi personalidad te recuerdo algo y entonces tú piensas mal de mí. ¿Por qué? Si yo no soy ese alguien. Sí, ubicamos esta parte. Entonces, ¿alguna vez has pensado mal de alguien? Hemos proyectado en otras personas nuestras carencias y nuestras necesidades, porque también sucede eso. Lo que yo reclamo a otra persona, aguas, porque eso que le estoy yo reclamando es lo que a mí me está faltando, es una necesidad o una carencia que yo tengo y por lo tanto se la estoy reflejando a otra persona. Oye, mi amor, ¿me quieres? Sí, pero dime cuánto. No, pues mucho, pero más, dime cuánto, mucho más. ¿Por qué? Y nunca estamos conformes con el más. A ver, ¿cuánto te quieres tú? ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuánto amor tienes por ti misma o por ti mismo? Y por lo tanto, si la otra persona te quiere, te ama, pues qué bueno, etcétera. Pero ¿hasta dónde va ese nivel en donde tú quieres que te estén reforzando cada vez con palabras más y más? No, ya te quiero mucho, y ahora es muchote, y ahora mucho más, y ahora hasta la luna, y ahora hasta el sol, y ahora hasta otra galaxia. Y así porque llega un momento en que es tanta nuestra carencia que en un momento dado, pues no nos sirve lo que tú me das. Y por lo tanto quiero más y quiero que me lo estés reforzando a través de tus palabras. En primer lugar, hay 7 puntos como podemos revertir esta situación. En primer lugar, darnos cuenta del error que cometimos. Y acuérdate que estamos sobre la base del perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, darnos cuenta del error que estamos cometiendo. En segundo lugar, aceptar que cometimos ese error. O sea, una cosa es que me doy cuenta de que cometí un error, ok, ya me di cuenta. Y en segundo lugar, acepto que cometí el error. Porque hay ocasiones que me doy cuenta que cometí el error, pero no lo acepto. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado que desde chico busco, cuando cometen un error, busco a quién echarle la culpa y al primero o a la primera que se me atraviese, él fue o ella fue, yo no tuve nada que ver, fue ella, es que ella me dijo, es que ella dijo, ¿sí te das cuenta? Y entonces, en primer lugar, es darnos cuenta que cometí el error. En segundo lugar, aceptar que cometí ese error. En tercer lugar, interiorizar el daño que hicimos, pero también el daño que me hice. O interiorizar el daño que me hicieron, pero también el daño que yo me estoy haciendo, porque una cosa es de que me enoje y que en todo caso después quiera yo conciliar las cosas con esa persona, pero otra cosa es de que me quede yo con el rencor, con el resentimiento, porque esto puede llegar a odio, y entonces
al no perdonarme, al no trabajar sobre esa parte que es importantísima, pues simple y sencillamente no estoy interiorizando el daño mutuo que está surgiendo en esta situación. Entonces ya llevamos 3, darnos cuenta del error cometido. 2, aceptar el error cometido. 3, interiorizar el daño mutuo que nos hicimos. 4, tomar acción para rearmonizar a través de la conciliación. Mira, uno de los errores que cometemos es de que creemos que el perdón implica reconciliación. Y yo no estoy de acuerdo. Habrá personas o habrá situaciones que sí impliquen una reconciliación con la otra persona y está bien. Y si es de mutuo acuerdo, bueno, pues perfecto. Pero hay otras ocasiones u otras personas con que simple y sencillamente basta con la conciliación. Ya no nos vamos a reconciliar, pero ¿sabes qué? Vamos a conciliar. Yo voy a exponer qué fue lo que me molestó, tú expon qué fue lo que te molestó y en un momento dado tratar de llegar a un acuerdo si es que vamos a seguir caminando por la vida o simple y sencillamente, aunque ya no nos vayamos a ver, simple y sencillamente para saber y sacar esto que estamos teniendo cada uno de nosotros y en todo caso perdonarnos mutuamente. Pero no necesariamente implica la reconciliación. Hay ocasiones que simple y sencillamente con la conciliación basta. Siguiente punto, que es el 1, 2, 3, 4, el quinto, perdonarnos a nosotros mismos. Ya que hicimos todo esto en donde me doy cuenta del error, en donde acepto el error, en donde interiorizo el daño que nos hicimos, en donde tomo la acción para conciliar o para reconciliar, entonces ahí perdonarme a mí mismo. Ya antes ya pedí perdón o ya antes ya perdoné en el punto anterior. Aquí es en donde, en este quinto punto, en donde me estoy perdonando a mí mismo. En sexto lugar, aprender del error. Ya pasó todo, aprendo del error. Es una lección para no volver a cometer ese error ni con esa persona ni con otras personas. Es más, ni siquiera conmigo mismo. Y en séptimo lugar, tener una observación permanente para no volver a cometer el mismo error con nadie. O sea que no acaba nada más con el perdón. Hay ocasiones que nos quedamos con el perdón y ya nos olvidamos de la situación. No. Todavía después del perdón viene el perdonarnos a nosotros, el aprender del error y ahora estar atentos, observándonos para no volver a cometer ese mismo error absolutamente con nadie. Esos son los 7 puntos que específicamente en este error de no perdonar nuestros propios errores o lo que es lo mismo ser nuestro mismo juzgador, podemos aplicar con el objetivo de subsanar este error, darnos cuenta, ser conscientes de nosotros mismos y no volver a cometer esos mismos errores. Tercer error, ya llevamos 2. Un problema, encontrar siempre un problema a cada solución y no perdonarnos nuestros propios errores. El tercero, los recuerdos de mis cicatrices emocionales, por supuesto. Mira, ni tú ni yo somos cirujanos emocionales. No tenemos un título en donde diga que somos cirujanos emocionales. Hay personas, los psicólogos, los psiquiatras, todo, bueno, pues ellos sí son cirujanos precisamente porque se dedican a estudiar todo el aspecto del ser, de la persona, de las emociones, de nuestras necesidades, etcétera, del funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera. Ellos sí. Pero la mayor parte de la gente no lo somos. No somos cirujanos emocionales como para poder en un momento dado restañar nuestras heridas. Pero ¿qué crees? A lo largo de la vida vamos teniendo esas heridas y derivado de esas heridas nosotros mismos nos podemos encargar de irlas sanando. Por lo tanto, si las podemos ir sanando, ya sea a través de terapia o ya sea nosotros mismos o a través de cualquier otro método de los que ahora hay muchos, aunque yo implico más sobre todo en la parte de la terapia, según el caso y según el trastorno que se tenga y la situación que se tenga que solucionar, pues es ir a terapia y realizarlo. Todos sabemos cuáles son las heridas, ya lo hemos comentado en otras pláticas, te lo digo, y acuérdate que lo hacemos a través de acróstico, en donde ponemos heridas, creo que lo vimos hace una o dos sesiones, pero te lo digo rápido. La H de heridas, de la palabra heridas, la H es humillación, la E escepticismo, la R rechazo, la I indiferencia, la D deslealtad y la A abandono. Y la S que queda al final es precisamente esa parte de la cirugía emocional que cada uno de nosotros podemos realizar, ya sea solos o a través de una terapia,
que es la sanación. Lo vuelvo a repetir, la H de humillación, la E escepticismo, la R de rechazo, I de indiferencia, D de deslealtad, A de abandono y por último la sanación. ¿Qué es una herida emocional? Una herida emocional surge cuando un acontecimiento que es muy cercano a nosotros nos genera una intensa emoción de dolor. Un acontecimiento que es muy cercano a nosotros y que nos genera una intensa emoción de dolor, es decir, un dolor profundo, ahí es en donde surge esa herida emocional. Pero también a lo largo de la vida, o sea, hay dos momentos, cuando surge esa herida emocional, que pudo haber sido desde muy pequeños y que a lo mejor no fuimos conscientes de ella, porque estábamos muy pequeños y nuestro razonamiento no daba para darnos cuenta que tenemos la herida de abandono, de rechazo, de indiferencia, en fin, cualquiera, no lo sabemos y no nos dimos cuenta, pero la hemos venido cargando. Entonces el primer momento es cuando surge, el segundo momento es cuando resurgen esas heridas emocionales. ¿Cómo pueden resurgir esas heridas emocionales? A través de experiencias similares que vamos teniendo a aquella en donde surgió la herida y que sin ser conscientes de aquella, hoy por hoy hay situaciones que me duelen y que hay ocasiones que yo, bueno, ¿por qué me dolió que este cuate me dijera esto? ¿Por qué me dolió que esta persona me hiciera esto? Al final de cuentas, a lo mejor no es tan importante, pero a mí sí me llegó, a mí sí me dolió. O sea, no se vale. Pues ahí es el momento en donde tenemos que darnos cuenta que esto que está surgiendo, resurgiendo en este momento, es porque yo ya traigo una herida emocional del pasado, que a lo mejor no fui consciente de ella, no era consciente, pero hoy sí me estoy dando cuenta que me duele en el presente, y por lo tanto, si me está doliendo, es de que hubo un acontecimiento similar o parecido a aquel, y que hoy por hoy me está propiciando ese mismo dolor, porque sin querer me está recordando aquello que pasó en aquella ocasión y me está haciendo sentir exactamente lo mismo que yo sentí en aquel momento y que hoy por hoy sí lo estoy haciendo consciente. Obviamente que las heridas emocionales es un dolor silencioso y esto sí es importante decirlo. Las heridas emocionales son un dolor silencioso. ¿Por qué? Porque permanecen ahí y hay ocasiones que surgen, como decíamos, experiencias que sé que me duelen, pero pues no sé ni por qué y por lo tanto no lo expreso, no lo digo. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé por qué me duele, ni siquiera sé por qué me molesta una situación, ni siquiera sé por qué cuando se dice una palabra a mí me resuena mucho esa palabra y me hace sentir mal. Entonces, por eso digo que las heridas son un dolor silencioso que está abierto mientras no busquemos sanar cada una de esas heridas. ¿Cómo? Mira, hay una reflexión, ahorita recordé y que todos sabemos y hemos escuchado, que las perlas son productos del dolor. Las perlas que conocemos son producto del dolor. ¿Por qué? Porque cuando un grano de arena entra en una ostra, ¿qué es lo que sucede? El nácar que está dentro de la ostra empieza a cubrir a ese grano de arena. Y son muchas capas con las que está cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo ese pequeñísimo grano de arena que entró a la ostra. Empieza a cubrir el nácar, empieza a cubrir, a cubrir, a cubrir, a cubrir hasta que se convierte en una perla. Es decir, la perla al final de cuentas viene siendo una herida cicatrizada y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, tenemos la herida de humillación, por ejemplo, la herida de rechazo, la herida de abandono, la que sea, indiferencia, deslealtad, la que tú quieras. Bueno, no la que tú quieras, la que tú sientas más bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la tenemos que empezar a recubrir y a lo mejor el recubrir implica el ir a una terapia. ¿Para qué? Para ver de qué se trata y entonces empezar a trabajar. Y cada trabajo que tú estés haciendo desde lo interno es como si tú fueras la ostra que en un momento dado se abrió y por muy poco que se haya abierto, en ese momento entró ese grano de arena con la cual se produjo nuestra herida. Y entonces esa herida queda adentro, pero entonces nosotros somos los responsables de empezar a ese nácar, que al final de cuentas ese nácar metafóricamente hablando, son todos esos recursos internos que tenemos
con el objetivo de ir cubriendo ese grano de arena, no para cubrirlos y no darnos cuenta, no, al contrario, como parte de la sanación en donde vamos recubriendo y recubriendo y recubriendo. ¿Cuántas capas? Cada quien sabe cuántas capas y se va a sentir en qué momento ya se siente totalmente sanado. A lo mejor algunas personas necesitamos más capas de nácar hasta que ya quede totalmente cubierto y que digamos, ya, por fin, hasta aquí. A lo mejor otras personas con menos nácar, con menos de los recursos que tenemos internamente o que cada uno tenga, a lo mejor con menos logra ya en un momento dado sanarlo y bueno, pues simple y sencillamente ya queda subsanado esa parte y entonces ya completas ese acróstico de heridas con la S, que es la parte fundamental, la de la sanación. Ya sea que lo hagas personalmente, ya sea que lo hagas... Mira, hay muchas formas de hacerlo. ¿Y por qué digo personalmente? Y es algo que yo he expuesto en varias ocasiones y que a lo mejor ya lo has escuchado de mí. En una ocasión, haciendo un vuelo de aquí a Estados Unidos, aproximadamente 3 horas y media de vuelo, dura de aquí desde la Ciudad de México, iba yo leyendo un libro. Yo siempre voy cargando libros y entonces iba yo leyendo un libro que tengo por aquí. Ya en alguna ocasión recuerdo que te lo había enseñado, no lo veo ahorita por aquí, pero bueno, es un libro que a mí me pareció excelente, se llama Luz y Sombra, ese libro. Iba yo leyéndolo, íbamos más o menos a la mitad del vuelo, y de repente cuando leí un párrafo, es más, ni siquiera un párrafo, cuando leí un renglón de uno de los tantos párrafos del libro, inmediatamente me cayó un 20. Y en ese momento me di cuenta de una herida que yo traía desde hace muchísimos años, de la cual no era yo consciente, pero que simple y sencillamente con lo que decía en ese renglón, inmediatamente a mí me vino y me di cuenta de esa herida que yo tenía, que por lo tanto tenía que sanar. Hoy por hoy esa herida está totalmente sanada y no necesité de esa terapia. ¿Por qué? Porque yo mismo me di cuenta de esa herida, la empecé ya a trabajar yo mismo y pues llega un momento en donde pues ya está como si nada, sí forma parte de mi pasado, sí forma parte de mi experiencia, sí en su momento dado me produjo dolor, pero era un dolor silencioso porque había cosas que a mí me molestaban, cosas que a mí no me gustaban, pero yo no sabía ni por qué, es más, ni siquiera me había hecho la pregunta, pero me vino la respuesta a través precisamente de esa lectura. Bueno, fue en mi caso, pero en otras ocasiones sí hay que ir a terapia. Yo he estado en terapia también con un psicólogo en donde he tratado y he solucionado muchas de las heridas que en un momento dado llegamos a tener. Entonces, fíjate qué importante es esta parte de las perlas, en donde cada uno de nosotros podemos ser esa perla que cada uno nos vamos nosotros rellenando a través del nácar, derivado de los procesos de sanación que cada uno de nosotros vamos realizando. ¿Cuál es la perla que necesita tu herida emocional que a lo mejor te estás dando cuenta en este momento? A lo mejor tu conciencia, a lo mejor tu dolor, tu aprendizaje, tu experiencia. ¿Cuál es? El chiste es darnos cuenta de ello. Ya llevamos 3 errores que evitan nuestra felicidad. El primero fue que a cada solución le encontramos un problema. El segundo fue no perdonar nuestros errores. Y este tercero que acabamos de ver, en que son los recuerdos de nuestras cicatrices o que no somos cirujanos emocionales. El cuarto, el síndrome de un pájaro sin alas. El síndrome de un pájaro sin alas. ¿Qué quiere decir esto? Ser una persona sin ilusiones. Si tú no tienes ilusiones en la vida, no tienes alas. Así de sencillo. Cada uno de nosotros tenemos ilusiones, pero a lo mejor no las quiero reconocer, a lo mejor me estoy negando a reconocerlas, a lo mejor, como decíamos desde la primera, que fue de que a cada solución encontramos un problema, a lo mejor yo tengo una ilusión, pero derivado de esa ilusión digo, no, mejor ni me hago ilusiones. ¿Por qué? Porque sé que no se va a lograr. Ah, bueno, pues tú misma te estás decretando que eso no se va a lograr. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que todos nacimos con las alas para poder en un momento dado volar como un pájaro, pero cada ilusión que yo me voy quitando de la vida, que yo mismo soy responsable de irme quitando, ¿qué voy haciendo? Pues me voy cortando poco a poco las alas y llega un momento en que corto tanto que me quedo sin un ala. ¡Ah!
pero me acuerdo que tengo otra ala, pero como mi trabajo es quitarme las alas, pues voy cortando también poco a poco el ala hasta que llega un momento en que me quedo sin alas. Y entonces, por lo tanto, ¿qué hace un pájaro sin alas? Pues simple y sencillamente va a vegetar durante su vida. Yo no te voy a decir que se va a morir el pájaro sin las alas, pero no va a poder volar, que además es la parte sustantiva de su ser. ¿Por qué? Porque necesita volar para comer. Así de sencillo, para sobrevivir. Y entonces va a estar vegetando ahí, va a estar siempre en tierra, no va a poder volar y pues va a estar a expensas inclusive de que lleguen otros animales y se lo coman. ¿Por qué? Porque su hábitat de un pájaro no es el piso, no es la tierra, su hábitat es el volar. Y así somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo el síndrome de un pájaro sin alas? Que no tengo ilusiones. ¿Cuáles son las frases de las personas que, yo no digo que no tengan ilusiones, que se nieguen a esas ilusiones que tienen? Me siento perdido. A ver, espérame. Puede haber situaciones en las que tú no encuentres una solución. Está bien. Pero eso de que estás perdido, mira, es más, la parte positiva dentro de que estás perdido. Si tú estás perdido es porque tienes tantos caminos a donde puedes ir que no sabes para dónde ir. Y entonces, en un momento dado, lo único que tienes que hacer es focalizar para decirme, me tengo que ir por este camino. Y si aún así no sabes, agarra el camino que sea. El chiste es de que agarres y llegues a algo. A lo mejor no era el correcto, pero te decides a ir, te decides a caminar, te decides a volar. Pero en muchas ocasiones, cuando yo digo, me siento perdido, estoy inmovilizado, estoy paralizado y no voy a hacer absolutamente nada. No sé qué quiero en mi vida. Esta es otra de las grandes frases de las personas sin ilusiones. No sé qué quiero en mi vida. No tengo ganas de nada. Y está bien que haya momentos en la vida que queremos descansar, estar tranquilo. Está bien. Pero si es una constante en donde me estoy diciendo no tengo ganas de nada, no quiero emprender, no quiero hacer, no me quiero mover, no quiero salir, no quiero hacer absolutamente nada, ya déjenme. ¿Alguna vez lo has dicho? Y podemos estar hartos de una situación, está bien, pero búscale soluciones, no le busques problemas, porque la primera era buscarles problemas. Vamos, en esta, de sin ilusiones, ni siquiera le buscas problemas. Está peor, ¿no? Porque en la otra, cuando menos te esforzabas, porque, a ver, aquí hay una solución, qué problema le encuentro? Y entonces andas buscando problemas, pero estás poniendo a trabajar tu creatividad. A lo mejor es la parte positiva de la primera que vimos, ¿no? Porque estás trabajando tu creatividad para ver qué más problemas le puedo encontrar. Si la otra persona te da más elementos positivos, no, tú andas buscando más negativos para al final de cuentas ganar la partida negativa. Pero aquí, en un pájaro sin alas, ni siquiera te esfuerzas por buscar un problema para cada solución. ¿Para qué? Si no tiene caso. Si te encuentras perdido. Si no tienes ganas de hacer nada. Ahora, hay dos tipos de desilusión. La transitoria, la primera, y la segunda, la permanente. ¿Cuáles son las experiencias que están dentro de la desilusión transitoria? Pues obviamente la más fuerte, la muerte de un ser querido. Obviamente pues se cortan nuestras alas cuando fallece un ser querido y en ese momento pues lo que tenemos que hacer es sí vivir nuestro duelo, sí, pero tienes que restañar la herida al final de cuentas. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que dentro de las heridas hay una última parte que es la S y que quiere decir sanar, sanación. Entonces, es transitoria la muerte de un ser querido, pues sí, duele y hay que, sí está perfecto, pero al final de cuentas tienes que salir por ti mismo. El rompimiento de una relación, pues es transitoria. Al principio seguramente te va a doler y te vas a sentir solo, sola, y vas a querer, a lo mejor va a haber momentos donde quieras regresar y donde extrañes lo que antes pasaba de la vida en pareja. Pues sí, ok, está bien, pero es transitorio. Porque llega un momento en donde nos estabilizamos y entonces next, lo que sigue y va para lo otro y tú sigues con tu vida y todo. Otra, un despido laboral, pues sí, también es transitorio. ¿Por qué? Porque inmediatamente te empiezas a movilizar para conseguir otro trabajo y al final de cuentas en todo esto que son pérdidas, pues implica también realizar un trabajo
¿Para qué? Para subsanar esa parte, un trabajo de duelo para subsanar esa parte, porque tanto la muerte de un ser querido como el rompimiento de una relación, como un despido laboral, pues son pérdidas. Los fracasos que vamos teniendo en la vida, pues implican una desilusión, pero es transitoria. Cuando no se logra lo que estamos deseando, pues también, pero también está implicando que esto sea transitorio. En fin, todo esto que acabamos de ver, pues sí implica una desilusión en donde se van cortando las alas, pero es transitorio y tenemos que restañar esas alas, tenemos que hacer que crezcan nuevamente para poder volar. ¿Cuáles podrían ser permanentes? Cuando estamos carentes de metas, de objetivos y de sueños. Cuando tú no tienes esas metas, esos objetivos, esos sueños, y esto ya es de cada día, el pan de cada día, pues sí se puede llegar a convertir en permanente. Expectativas no realistas, cuando tú tienes expectativas en donde siempre estás buscando, no hay que llegar a la cima y hay que lograr lo máximo, ok, está bien, sí, pero siendo realista tú tienes que ir dando pasos para alcanzar esa cima que tú quieres, y está bien, no vas a dar un salto desde donde estás hasta allá arriba para decir ya llegué aquí sin ningún esfuerzo, no, te tienes que esforzar para realizar. Igualmente, la prisa por vivir. Cuando tenemos prisa por vivir, bueno, lo único que estamos creando es de que nos estamos quitando ilusiones, porque ni siquiera estamos viviendo nuestra propia vida en el día a día, en las horas de cada día, en los minutos de cada día, en los segundos de cada día, ni siquiera los estamos gozando. ¿Por qué? Porque tenemos prisa por vivir. Cuando hay prisa por amar también, lo que queremos es así, de que todo se haga rápido, y van 3 días y ya me quieres, ya me amas, y bueno, pues yo también, a ver, espérame, tranquilo. Prisa por tener. Hay ocasiones que lo que queremos es tener y queremos aborazarnos. Entonces puede llegar un momento en donde se convierte esa ilusión en permanente, porque obviamente todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo, y no necesariamente vamos a tener todo a la mano luego. Insatisfacción constante, apatía, sobre todo cuando es apatía crónica, pues aguas ahí. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo único que estamos haciendo es de que nos estamos creando una desilusión que se puede convertir en permanente. Pero por el otro lado, ¿qué pasa cuando sí tienes tú esas ilusiones? ¿Qué pasa cuando sí tienes las alas y además las tienes abiertas de par en par para ir en pos de eso? Bueno, pues quiere decir que tienes sensaciones positivas, sentimientos de alegría, es un motor para tus sueños, para lograr tus sueños, en donde poco a poco los vas realizando en el día a día, poco a poco vas dando pasos con el objetivo de lograr eso que tú quieres. ¿Qué significa ilusión? Para ti, ¿qué significa ilusión? Mira, yo digo que es creer en lo que no vemos, creer en lo que no tenemos y creer en lo que no hemos hecho. Esa es una ilusión. Creer en lo que no vemos, creer en lo que no tenemos y creer en lo que no hemos hecho. O sea, todo no lo vemos, no lo tenemos y no lo hemos hecho. Y no lo vemos, me refiero a materializado, porque lo podemos ver aquí en nuestro cerebro y podemos formarnos la imagen de todo lo que tú desees. Sí, claro que sí, pero me refiero a que ya esté materializado. Pero tengo la ilusión de hacerlo realidad precisamente. Y entonces, como yo tengo esa ilusión, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que me tengo que esforzar, que tengo que trabajar, que me tengo que superar, que tengo que aprender, que tengo que lograr experiencia. En fin, todo lo que ya hemos hecho en la vida anteriormente, y que por lo tanto ahora, para lograr ese objetivo, para lograr ese sueño, bueno, pues yo lo que necesito es precisamente poner todo ello en práctica para lograrlo. Yo simple y sencillamente te hago una pregunta. Cuando tú te refieres a la palabra ilusión o al término ilusión, ¿cómo lo observas? ¿Como un engaño o como una motivación? Y te pregunto esto porque hay muchas personas que te dicen que son puras ilusiones lo que tú tienes. Y al ser ilusiones en donde todavía no ves nada, en donde todavía no tienes nada, en donde no has hecho nada, pues simple y sencillamente no tienes nada, y por lo tanto es un engaño. Y entonces, si tú la palabra ilusión, el término ilusión, lo ves como un engaño, pues ni vas a lograr realizar, no vas a lograr materializar algo, no vas a tener absolutamente eso que tú quieres y no te vas a esforzar
por hacer eso que tú tienes. Pero en cambio, si es una motivación, si te sirve como motor, pues va a llegar un momento que esto que tú estás visualizando aquí, lo vas a lograr tener y por lo tanto lo vas a lograr tener a través de lo que estás haciendo. Mira, con las ilusiones crecemos, soñamos, nos emocionamos también, por supuesto, nos desarrollamos, evolucionamos, nos transformamos, nos aporta energía, pero sin ilusiones, simple y sencillamente estamos sin energía. Por lo tanto, la ilusión es una capacidad que tenemos que desarrollar, pero desarrollarla desde el punto de vista de motivación, desarrollarla desde el punto de vista de logro de ese objetivo que yo deseo. Si tú lo ves desde esa óptica, inmediatamente tú lo empiezas a desarrollar y créemelo que poco a poco se te van a empezar a dar las cosas. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Si tu desilusión, aquí tienes que definir primero, la desilusión que tú tienes ¿es permanente o es transitoria? Si es permanente, terapia. No queda de otra. Ir con un especialista del comportamiento humano para que ese especialista nos ayude. ¿Para qué? Para volver a tener esa ilusión en la vida. Si es transitoria, en primer lugar, ser sincero contigo mismo. En donde sabes que tú te cortaste las alas, sabes que hubo experiencias que te fueron cortando las alas y que por lo tanto hay que ser sincero con uno mismo. En segundo lugar, acercarme a lo que me gusta. Eso que te gusta te tienes que acercar. Si lo vas a estar viendo así desde lejos, pues va a estar muy difícil que lo alcances, porque entonces nada más va a estar observando eso que tú deseas y a lo mejor lo observas en otros, a lo mejor lo observas constantemente durante toda tu vida, pero si tú no te mueves, si tú no te acercas, si tú no caminas, si tú no vas en pos de ello, pues simple y sencillamente lo vas a ver como una película que va a estar pasando enfrente de ti, pero con el peligro de que llegue un momento en que ya no pase. Y por lo tanto, te quedas tú desilusionado, se convierte en permanente y entonces hay que ir a terapia. En tercer lugar, recuperar la ilusión. Si tú has perdido la ilusión en cualquiera de las áreas de tu vida, recupérala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo más importante es de que todavía tenemos vida. Y si tenemos vida, las ilusiones no se mueren. ¿Dejamos ilusiones atrás? Sí. ¿Dejamos objetivos atrás? Sí. ¿Dejamos metas atrás? Sí. ¿Dejamos personas a un lado para que también ellos tomen su rumbo? Sí, por supuesto. Forma parte de la vida, forma parte del aprendizaje. Ahí tenemos que ver en qué intervenimos nosotros para perdonarnos a nosotros mismos, enmendar nuestros propios errores, como lo veíamos hace un rato. En cuarto lugar, renovar, ya que recuperé mi ilusión, ahora renovar esa ilusión cada día. ¿Cómo vamos a renovar la ilusión cada día? Trabajando en ella. ¿Por qué? Porque conforme vas trabajando en ella, tú vas viendo que te vas acercando más y más y más a alcanzar esa ilusión en donde ya no nada más va a ser algo que no ves, sino que ya lo estás viendo porque cada día vas construyendo más de ese sueño, más de esa meta, más de ese objetivo que tú estás persiguiendo y cada vez le ves mejor, lo ves de mejor forma y por lo tanto ya esa ilusión ya la estás viendo materializada al acercarte a eso que tú quieres. Por lo tanto, sí es recuperar la ilusión, que es importantísimo, pero además renovar esa ilusión cada día. Por ahí alguien decía en alguna ocasión que hay que mantener viva la llama de la ilusión. ¿Y cómo la vas a mantener viva? Pues siempre vas a tener que estar observando y estar atento o atenta a estar prendiendo para que siempre esté encendida esa mecha de la ilusión y que habrá ocasiones en que se baje la intensidad y se quiera apagar por diversas circunstancias de vida, pero nosotros somos los responsables de revivir la llama de esa ilusión. Entonces, hasta ahorita ya llevamos 4 errores, hemos platicado 4 de los 5, 4 errores que nos conducen precisamente a evitar la felicidad. El primero fue encontrar un problema a cada solución. El segundo, no perdonar nuestros propios errores. El tercero, los recuerdos de nuestras cicatrices o el que no somos cirujanos emocionales. El cuarto, el síndrome de un pájaro sin alas. Y si tú en este te identificaste, pues empieza a restañar tus alas con el objetivo de que vuelvas a volar. El quinto y último, malgastar, fíjate esto, malgastar la persona que soy.
Se oye fuerte, ¿no? Malgastar la persona que soy. ¿Esto qué quiere decir? Que no me aprecio, no hay un autoaprecio. No me estoy apreciando yo mismo. ¿El aprecio qué implica? El autoaprecio ¿qué implica? Es un sentimiento de nuestra propia valía, la valía personal. ¿Cuánto valgo? Y aquí no estamos hablando de pesos, no. Simple y sencillamente, ¿cuánto sientes tú que vales como persona? Si lo quieres poner en términos monetarios, tú ponle, ¿no? Pero fíjate en lo que pones. ¿Estás valuándote en centavos? ¿Estás valuándote en pesos? ¿Estás valuándote en cientos de pesos? ¿Estás valuándote en miles de pesos? ¿Estás valuándote en millones de pesos? ¿Estás valuándote en billones con B? ¿En cuánto te estás valuando? No es lo mismo valuarse, no es lo mismo valuarse en miles de pesos que valuarse en centavos. Si tú tuvieras que decir cuánto valgo yo como persona, ¿cómo te calificarías? Y ese es el autoaprecio. ¿Por qué? Porque no es tanto cuánto te amas. Tiene que ver, por supuesto, y está incluido, sí. No, estamos hablando de la valía personal. Entonces, ¿cuánto vales? Hay ocasiones que valoramos más a las otras personas y queremos estar con las otras personas y buscamos a las otras personas más que a nosotros mismos. ¿Te buscas tú a ti misma, a ti mismo? ¿Vas detrás de ti? ¿O siempre vas detrás de otras personas y siempre buscas a otras personas? Y siempre estás admirando a otras personas. ¿Te admiras a ti misma, a ti mismo? Eso es el autoaprecio del que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo has permanecido a la sombra por enfocarte más en otras personas? Si tú durante tu vida has permanecido más en la sombra, por estar a la sombra de otra persona, estar bajo el paraguas de otra persona, ¿cuánto tiempo has desperdiciado? Por eso este quinto error se llama malgastar la persona que soy. ¿Por qué? Porque tú te arropas bajo otra persona, bajo la sombra de otra. Es como si la otra persona fuera un árbol y entonces tú estás allá abajo, ¿no? Que se vale en un momento dado. ¿Por qué? Porque la cuestión de la pareja, y bueno, sí, por supuesto, pero forma parte de complementarnos, ¿no? Pero ¿cuánto vales tú como persona? Tu dignidad, ¿en dónde está? El aprecio que tienes por ti mismo, ¿en dónde está? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo has permanecido a la sombra por enfocarte más en otras personas? De los años que tienes de vida, ¿cuántos has estado a la sombra? Y te pongo un ejemplo. Cuando éramos niños, pues estábamos a la sombra de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no nos podíamos valer por nosotros mismos hasta que aprendimos a caminar, hasta que aprendimos a hablar, hasta que aprendimos a hacer muchas cosas. Y poco a poco nos fuimos valiendo por nosotros mismos. Y fíjate, estoy hablando de valiendo, que implica esa valía personal que ya forma parte de nosotros. Entonces, sí estuvimos mucho tiempo a la sombra de nuestros padres, pero pues era natural. ¿Por qué? Porque estábamos creciendo, estábamos apenas desarrollándonos. Pero hoy por hoy, bueno, pues seguimos creciendo, seguimos aportando cosas a nuestra vida, pero hay ocasiones que ya no quiero hacer nada. Y entonces me cobijo bajo la sombra de otras personas. ¿Consideras al autoaprecio como algo egoísta o narcisista? Porque en muchas ocasiones, por las creencias que tenemos, esas que nos instalaron, el autoaprecio implica que, según lo que nos dijeron nuestros padres o figuras de referencia, o en la escuela, o alguien de nuestra vida pasada, y entonces, ¿cómo voy a pensar en mí antes que en mis hijos? ¿Cómo voy a pensar en mí antes que en mi pareja? ¿Cómo voy a pensar en mí antes que mis padres? ¿Cómo voy a y entonces yo me hago a un lado porque creo que es egoísmo o creo que es narcisismo porque nada más estoy pensando en mí y no, por lo tanto me abro para pensar más y dedicarme más a las otras personas. Estoy actualmente estudiando una maestría en ecología emocional, o sea, la ecología de las emociones, y ahí hay una metáfora muy bonita, que es una de las básicas dentro de esta maestría, que se llama el taburete de tres patas, y que ya en alguna ocasión
lo platicamos aquí y lo recuerdo rápidamente. Haz de cuenta que tienes tú un taburete y el taburete tiene 3 patas. El taburete ponlo del tamaño que tú quieras. Es un taburete de 3 patas. ¿Qué significan las 3 patas? Las 3 patas significan, la primera pata eres tú, la segunda pata son los otros y la tercera pata es el mundo. La primera tú, la segunda los otros y la tercera el mundo. Para que tú estés equilibrado en ese taburete, si te sientas o si te paras en el taburete, pues las 3 patas deben de estar parejas, deben de estar simétricas. Si alguna de ellas está más corta o está más larga, pues obviamente va a haber un desequilibrio y entonces tú vas a estar ahí sentado o vas a estar ahí parado o parada y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Pues te vas a sentir insegura. ¿Por qué? Porque hay una pata que está más que otras y a lo mejor en ese taburete de las 3 patas tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque la que yo he desarrollado más y por lo tanto está más larga es la de los otros. A lo mejor la del mundo pues hay más o menos, pero la mía no, esa no la desarrollo porque no tengo tiempo, por el qué dirán, porque primero son mis hijos, porque, en fin, lo que tú quieras. Y entonces no desarrollas la tuya y por lo tanto la otra pata de los otros, porque te desvives por los otros, va creciendo más y llega un momento en que tu vida está totalmente desestabilizada. ¿Por qué? Pues porque te has dedicado mucho más tiempo a las demás personas. ¿Puedes dar algo de lo que careces? Y esa es una pregunta que se ha hecho mucho en la parte de desarrollo humano y superación personal. ¿Puedes tú dar algo de lo que careces? Y que generalmente se enfoca a la parte del amor. Pero yo te pongo este siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tú no tienes dinero y alguien muy querido te pide prestado. ¿Qué haces? No tienes dinero, tienes muy poco. Y alguien muy querido te pide dinero prestado. ¿Qué haces? No le prestas porque no tienes dinero. La otra, pides prestado a otra persona para prestarle a quien te pidió prestado. La tercera, lo poco que tengo, te lo doy. ¿Cómo quedas tú? Fíjate, son esas 3 partes. No tienes dinero, entonces no le presto porque no tengo dinero. La segunda, pido a otro prestado para prestarle a este que me está pidiendo. Y la tercera, lo poco que tengo, lo presto. ¿Dónde estás? ¿Damos lo que no tenemos? Mira, en nuestra vida tenemos que apreciar los 4 estados vitales o los 4 estados de vida. ¿Cuáles son esos 4 estados? El físico, el emocional, el intelectual y el intuicional, nuestra intuición. Te lo repito, el físico, el emocional, el intelectual y el intuicional, tu intuición. Esos 4 estados los tenemos que desarrollar, los tenemos que trabajar en ellos con el objetivo de lograr un aprecio, porque cuando tú trabajas en tu parte física, pues es porque te quieres, es porque te gusta, es porque quieres estar bien, y no me refiero nada más a la figura perfecta, no, porque todas las figuras pueden ser perfectas de acuerdo a la constitución de cada quien, pero que estés trabajando en tu parte física, en la parte emocional. ¿Cuánto trabajas tú tus emociones? Sobre todo estas negativas, sobre todo si estás instalado en esta parte negativa. ¿Cuánto estás trabajando tú tus emociones? En tercer lugar, la parte intelectual. ¿Cuánto te desarrollas tú? ¿Cuánto investigas? ¿Cuánto trabajas en ti? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto estás escuchando? Ahora que estamos en este retiro mágico, ¿cuánto estás escuchando que tenga que ver con tu superación personal, que tenga que ver con el aprendizaje para que después ese aprendizaje lo pongas en práctica? Y el cuarto, la intuición. Esto que te dice, esa vocecita que te dice, haz esto, no realices esto, y que más o menos derivado de la experiencia que vamos teniendo, nos va guiando nuestra intuición para saber qué es lo que tenemos que hacer. Son los 4 estados que tenemos que desarrollar como parte de esta parte del autoaprecio. En primer lugar, ¿cómo le podemos hacer esto? Son 3 aspectos. Reconoce en ti, fíjate, esto es importante, reconoce en ti lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Tus virtudes, tus logros,
todo lo que has realizado, todos los aprendizajes que has puesto en práctica y que te han dado resultados positivos, reconócelos, los tienes, los has realizado y por lo tanto reconócelos en ti, y no tanto para que vayas y se los platiques a todas las demás personas, no, simple y sencillamente reconócelos para ti. En segundo lugar, reconoce en ti lo que debes de trabajar, es decir, todas tus zonas grises, todos tus errores, hay que reconocerlos, porque también, así como la primera parte de donde dice reconoce todas tus virtudes, que es nuestra zona luminosa, todo aquello en donde hay luz, está bien, hay que reconocerlo, también tenemos zonas grises, y esas son en las que tenemos que trabajar, darnos cuenta y poco a poco irlas trabajando conforme nos vayamos dando cuenta, para que eso en donde estamos instalados en la parte gris de nuestra vida, poco a poco vayamos transitando hacia la parte luminosa. Por eso yo te decía de este libro que leí en este viaje que te comentaba, que así se llama el libro, Luz y Sombra, y todos tenemos nuestra área luminosa, pero también tenemos nuestra área de oscuridad, y hay que trabajar en esa área de oscuridad con el objetivo de mejorarnos como personas. Y en tercer lugar, ser bondadoso contigo mismo, contigo misma, ser bondadoso contigo misma, contigo misma. Y en esta parte de ser bondadoso, tú ya lo sabes, y bueno, pues te lo voy a presumir, tú sabes que soy autor del libro Una taza de café con. Y bueno, en este libro que trae 24 entrevistas con 24 personajes de la historia, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención desde que estaba yo en la primaria y que supe de este personaje, y que es a quien aquí en México conocemos como la Malinche. Tú recuerdas a la Malinche, y cuyo nombre era Malinalli Tenepatl. Para quienes nos están viendo de otros países, Panamá, Argentina, de España también por ahí luego nos están viendo, a quien se le conoce con el sobrenombre La Malinche, fue una mujer de raza indígena que cuando llegaron los españoles a conquistar aquí en todo nuestro territorio, esta mujer servía de traductora entre los españoles que llegaron y los indígenas. ¿Por qué? Porque conocía tanto la lengua indígena, por supuesto, porque aquí había nacido, pero a su vez había tenido la oportunidad también de aprender el español. Entonces actuaba en esta parte en donde iba traduciendo, aunque ya después fue mujer, fue esposa fue mujer más bien, porque creo que ni se casaron, de Hernán Cortés, que fue quien vino aquí a esta parte de lo que ahora se conoce como México, y fue el conquistador de lo que se llamó en su momento la Nueva España y que ahora es México. Bueno, cuando yo entrevisté dentro de mi libro a la Malinche, ella pone en práctica lo que se conoce las 3 Bs de la bondad. 3B, B grande, para que quede claro, las 3B de la bondad. ¿Cuáles son las 3B de la bondad? Ser buena, ser benigna y ser benévola. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú actúas, yo te decía ahorita como parte final, sé bondadoso contigo misma, sé bondadosa contigo misma o sé bondadoso contigo mismo. ¿Cómo puedo ser bondadoso conmigo mismo? Aplicando las 3B que nos pone la Malinche, y que de ella aprendimos esto. Ser buena, ser benigna y ser benévola. ¿Qué significa ser buena? Es tener una actitud compasiva hacia uno mismo. ¿Tienes actitud compasiva hacia ti o tienes actitud destructiva hacia ti? Entonces, ser buena significa tener una actitud compasiva hacia uno mismo. Ser benigno significa ser saludable hacia uno mismo. Es decir, atraer y brindarse salud a uno mismo. ¿Tú cómo te tratas? Y por último, ser benévolo con uno mismo es hacerme el bien a mí mismo. Fíjate qué gran diferencia, y esto lo aprendí yo de la Malinche. Ser buena, ser benigno y ser benévolo. Ser bueno es tener una actitud compasiva hacia mí mismo. Ser benigno significa ser saludable hacia mí mismo. Y ser benévolo es hacerme el bien a mí mismo. ¿Cómo andas tú en esta parte de la autobondad o de la bondad hacia ti misma, hacia ti mismo? Estos son los 5 errores que cometemos en muchas ocasiones las personas y que nos alejan de nuestra felicidad. Encontrarle un problema a cada solución.
no perdonar nuestros propios errores, los recuerdos de mis cicatrices, el síndrome del pájaro sin alas y el malgastar la persona que soy. Estos son 5 de los errores que, como yo te lo decía en un principio, pues son de los 5 errores que yo he visto mucho, sobre todo en la parte de coaching, sobre todo en la parte del interactuar con muchas personas, pero yo sé que tú mismo, tú misma puedes tener tus propios errores. A lo mejor te identificaste con alguno de ellos, a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera con alguno de ellos te identificaste y dijiste, no, yo con ninguno de los 5, pero seguramente tienes tus 5 errores por los cuales te has ido alejando de la felicidad. Como sea, ya sea que hayan sido estos o que sean los propios, simple y sencillamente lo importante es tomar conciencia sobre ellos, darnos cuenta que hemos venido cometiendo ese error y empezarlo a trabajar, empezarlo a sanar con el objetivo de restituirnos como personas, cada uno de nosotros, de no volver a cometer los errores que hemos cometido a lo largo de la vida y ser observadores durante toda nuestra vida para que no vuelva a suceder eso. Y al contrario, tener actitudes que poco a poco nos vayan acercando a la felicidad. Como yo te lo he dicho, desde mi punto de vista, y es una teoría muy personal, tal vez haya personas que no estén de acuerdo con ella, pero es una teoría personal en donde yo digo que la felicidad son momentos, no es un estado. Entonces, ¿cómo me voy a crear yo momentos de felicidad? Pues cada quien debemos de saber cuáles son esos momentos que te llevan de felicidad, de satisfacción, de goce, de alegría, en donde te sientes totalmente plena o pleno. Provócate esos momentos con el objetivo de que vayas acumulando felicidad en tu vida y que cuando te des cuenta de estos errores o de los que tú ya te detectaste en ti, que los has venido cometiendo y que te han ido alejando de tu propia felicidad, pues es el momento de tomar acción, de detenerlos, asumirlos y empezar a trabajar en ellos con el objetivo de convertir un error en una virtud. Y ese va a ser tu gran mérito. ¿Por qué? Porque implica ese trabajo personal, ese esfuerzo que estás haciendo con el objetivo de ser una mejor persona. Espero te haya gustado esta plática del día de hoy. Fue un poco extensa, obviamente al ser 5 puntos no pudimos entrar en detalle en cada uno de ellos, pero al final de cuentas, bueno, pues nos sirve como contexto para darnos cuenta y tener una reflexión personal para ver realmente qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros y empezar a generar esos cambios que cada uno de nosotros necesitamos. Te agradezco que hayas estado aquí. Te quiero invitar antes de irnos por ahí en mis redes sociales, y muchos de ustedes ya lo saben, durante toda esta semana estoy como invitado en el programa Hoy, el mañanero que existe en el canal de las estrellas en Televisa, poniendo ejercicios de gimnasia emocional. Estuve ayer lunes, estuve hoy, voy a estar mañana, miércoles, jueves y viernes con un ejercicio, y que son ejercicios que a lo mejor tú ya los has visto, pero ¿qué crees? Que traen variaciones que precisamente nos llevan a poner mayor atención, mayor concentración y sobre todo tener una mejor coordinación interna con el objetivo de que seamos más conscientes de nosotros mismos y eso nos ayude también a generar cambios. Hazte un espacio en tus actividades, hazte un espacio en tus obligaciones y por favor, velo. Ve el programa, si no lo puedes ver por cuestión del horario, porque no llega a tu país o algo, bueno, en el transcurso de la tarde estoy subiendo yo los videos a mis redes para que ahí lo puedas ver el programa. Son espacios muy, muy pequeños de un minuto y medio, pero ahí están todos los ejercicios, así es que te invito para que me veas ahí en Hoy. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana aquí en Motivación TV. Te quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo y al mismo tiempo decirte que estoy muy agradecido contigo por tu acompañar el día de hoy, como muchos de ustedes lo hacen cada 8 días, y que por supuesto todos tus comentarios, todas tus preguntas, todas tus dudas que me has estado haciendo llegar a lo largo de esta sesión, en un rato más yo las empiezo a contestar. Te mando un abrazo, te deseo una excelente noche y una excelente semana por lo que resta de ello, y acuérdate, nos vemos en Hoy, a partir de mañana, mañana miércoles, el jueves y el viernes, y por supuesto nos vemos aquí el próximo martes en Motivación TV. Te mando un abrazo, que estés muy bien, muchas gracias. Bye.